Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo están, equipo? Bonito día, feliz jueves. ¿Cómo están? Oigan, es bien importante que se conecten todo su equipo, todos sus grupos, el grupo en el que estás, porque el día de hoy les voy a dar una mindset call que les preparé. Y la verdad es que es una mindset call que a mí en lo personal me llena de muchísima energía y pues me hace conectar con muchas fibras, o sea, no solamente emocionales, sino de cuando tienes una visión grande y cuando tú te propones, perseveras, lo haces. Sí, entonces el día de hoy es bien importante que todos se conecten. Vamos ahora sí a compartir pantalla para iniciar. Ok, quiero hacerte esta pregunta. ¿Sueñas tu vida o vives tus sueños? ¿Sueñas tu vida o vives tus sueños? O sea, hoy en día tú dices, ay, ojalá pudiera algún día tener el coche de mis sueños, o ay, ojalá un día pueda vivir en la casa de mis sueños, ay, ojalá algún día pueda trabajar o vivir 100% de mi negocio, o ya vives de él. Cuéntame, hoy en día, ¿sueñas tu vida o vives tus sueños? Quiero que me pongas aquí en el chat. ¿Sueñas tu vida? O sea, que digas con sinceridad, que me pongas con honestidad. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es importante que respondas desde la conciencia, para que sepas en dónde estás y hacia dónde vas. Sí, me están poniendo, a ver, voy a abrir aquí el chat, voy a leerlos. Dicen, sueño mi vida aunque soy feliz. Ok, no les estoy diciendo que sean infelices, sí. Si tú apenas estás soñando tu vida, ay, es que entonces voy a ser infeliz. No, no va por ahí la pregunta. La pregunta es para que hagas conciencia en dónde estás. Porque sí, yo vivo mis sueños, hoy en día yo vivo mis sueños y sigo soñando una vida que todavía no tengo. Y no por eso soy infeliz, porque todavía no tengo una mansión o porque todavía no logro, no sé, hay sueños que yo todavía tengo, ¿sabes? O sea, yo soy Chairman 10, sueño con ser Chairman 250, sí, todavía no lo hago, pero eso no quiere decir que sea infeliz, simplemente quiere decir que dónde estás hoy y qué sueños estás viviendo, ¿sí? Entonces... Ok, ya que sí hicimos un poco de conciencia, si hoy estás soñando tu vida o vives tus sueños, fíjate, te voy a contar el día de hoy una historia que a mí me ha impactado y de verdad me ayudó muchísimo, como te decía, a ampliar mi visión, a no solamente soñar mi vida, sino buscar ir por mis sueños, que hoy en día yo lo hago. Sí, yo lo hago porque gracias a este negocio lo que soñaba hace 4 años y medio, hoy lo estoy logrando. Si yo soñaba con algún día, imagínate, yo soñaba con poder ganar $2,000 de este negocio. O sea, yo decía, ojalá pudiera ganar $2,000 en ese negocio, porque si yo gano $2,000 en este negocio, pues yo voy a poder renunciar a mi empleo. Y eso lo logré a los 4 meses que había empezado el negocio. Entonces, muchas cosas que yo soñaba hace 4 años y medio, pues hoy los estoy logrando, pero seguimos soñando y seguimos buscando ir por más sueños. El problema no es que sueñes tu vida, vivas tus sueños, porque estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje, sino la cuestión aquí es que si realmente estás construyendo tus sueños, ¿sabes? O sea, yo puedo soñar con tener un Lamborghini, por ejemplo. Yo sueño con tener un Lamborghini, pero ¿estoy construyendo ese sueño o se quedó en un sueño? Es a lo que voy, ¿sí? Se quedó en un sueño, o sea, como, ay, pues no, pues mi sueño fue tener un Lambo, pero pues ya sé que no va a suceder. O sueño tener con un Lamborghini y sé que un día lo voy a tener porque hoy me estoy encargando de construir ese sueño. Esa es la diferencia en la pregunta que te hice ahorita. Entonces, ahorita te vuelvo a preguntar, ¿sueñas tu vida o vives tus sueños? Si estás haciendo ambas cosas, vas bien, porque estás viviendo tus sueños, pero al mismo tiempo estás construyendo otros sueños que vienen en camino. Pero si te estás quedando en solamente soñarlo, es porque lo ves lejano que sabes que no va a ocurrir. Entonces quiero que sepas que hoy estás en el vehículo en el que vas a hacer que sucedan tus sueños. Te voy a contar esta historia que a mí me ha impactado.
A lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, algunos otros no, pero la realidad es que son esas historias las que tenemos que hacer populares, esas historias que tenemos que hacer virales, ¿sí? De trabajar en el campo a volar en el espacio. Me ponen aquí en el chat que hay ahorita personas que están, me pone Efraín, yo ahorita mismo estoy en el campo, wow. Y estás viviendo tus sueños y soñando tu vida, porque de ahorita mismo estás en el campo y estás soñando con la vida que vas a tener. Tengo una socia, esta historia me recordó mucho porque Jessica, Jessica Ornelas, que es mi socia, es una Platino 2000 que ahorita mismo se encuentra en Nicaragua, pero ella es de Michoacán. Y ella hubo un tiempo en que junto con su novio anduvieron en el campo. Y me encanta esta historia porque de ahí venimos, o de ahí vienen muchos. ¿Por qué? Porque pues hace unos años, ahorita ya es menos, pero por ejemplo en Michoacán se sigue usando mucho la agricultura. Em, en Estados Unidos, ¿cuántas personas, por ejemplo Héctor, su abuelo se dedicó toda la vida al campo, a la pizca? Entonces, ¿cuántas personas venimos de ahí? De personas soñadoras, de personas que en algún momento soñaron para que nosotros tuviéramos una licenciatura o que saliéramos adelante, ¿sí? Entonces, esta persona que te voy a contar su historia es originaria de Michoacán, de un pueblito de Michoacán, y migró con su familia al estado de California, en Estados Unidos, y su familia se dedicaba al campo. Sí, me pone aquí Ángel, yo trabajaba en el campo desde los 15 años. Wow, mis respetos. La verdad es que yo nunca he trabajado en el campo. Mi abuelo se dedicó a la agricultura. Digo, mi abuelo ya le tocó como otra época porque él ya era ingeniero agrónomo. Entonces, él no trabajaba en el campo como tal, pero sé que muchos venimos de ahí, de familia que estuvo alguna vez en el campo. Y esta persona que te estoy contando, como te mencionaba, originaria de Michoacán, migra con su familia a California y sus papás y él de niño iban al campo, a trabajar al campo. Si tú has trabajado en el campo o has tenido familia que trabaja en el campo, sabes que este trabajo empieza desde la madrugada, antes de que agarre el sol, porque pues está muy fuerte trabajar ahí. Eh, entonces imagínate que este niño, o sea, era muy chiquitito, tenía 5, 6 años y se iba con sus papás al campo. O sea, toda la familia trabajaba. O sea, ahí no había como, ay, es que tú eres un niño, tú te quedas aquí en la casa. No, o sea, se iban los papás, él y sus hermanos se iban al campo desde las 4 de la mañana, ¿sí? Desde las 4 de la mañana. Entonces, imagínate, él desde muy chiquito entendió lo que era el trabajo duro, lo que era trabajar en el campo y cómo su familia se ganaba pues la comida, cómo literalmente se ganaban el dinero para poner la comida en la mesa. Y su papá le decía siempre que se sintiera muy orgulloso de lo que hacía y de dónde venía. Pero él, pues era un niño y al final de cuentas sabemos que a veces un niño no entiende muchas cosas. Y le decía, papá, es que ya estoy cansado, o sea, ya estoy muy cansado. En la escuela a veces se andaba quedando dormido y los maestros se daban cuenta. ¿Por qué? Pues porque se levantaba desde las 4 de la mañana para ir a trabajar con sus papás al campo y de ahí lo llevaban a la escuela. O los fines de semana que se iba a trabajar con sus papás. Entonces a veces se andaba durmiendo y le decía, papá, es que estoy cansado. Y el papá le dijo, te voy a dar una receta para que tú en la vida lo que hagas, siempre lo hagas con pasión y busques llegar a donde tú quieres. ¿Sí? Entonces aquí te enseño una foto de la NASA, porque este niño empezó en el campo con sus papás, ¿sí? Pero su papá le dio una receta para él alcanzar lo que él quisiera lograr en la vida. Y entonces el día de hoy te pregunto,
¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás para cumplir tus más grandes sueños? Ponme aquí en el chat. ¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás para cumplir tus más grandes sueños? ¿A qué tan dispuesto estás? Dime, ¿estoy dispuesta a todo? ¿Estoy dispuesto a todo? ¿Estoy dispuesto a lo imposible? A lo imposible. ¿Por qué? Porque te voy a contar el sueño de este niño. Este niño, siendo migrante de Michoacán en Estados Unidos, y él se da cuenta, porque él era un niño, y él se da cuenta que él no vivía la vida de Estados Unidos. O sea, él llegó como inmigrante mexicano a Estados Unidos, entonces él se daba cuenta que él no tenía las mismas posibilidades que otros niños. Él se estaba durmiendo a veces en la escuela y no porque quisiera, sino por lo cansado que era trabajar en el campo con su familia y llegar a estudiar a la escuela. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesta estás para cumplir tus más grandes sueños? Porque ¿sabes cuál era su sueño? Su sueño era ir al espacio, era ser astronauta e ir al espacio. Y si tú te ponías a investigar quiénes han ido al espacio, quiénes trabajan en la NASA, pero no solamente en la NASA, porque una cosa es llegar a trabajar en la NASA y otra cosa es ser elegido, ser elegida para ir al espacio, para las misiones que se hacen en el espacio. ¿Sabes cuántas personas van en ese cohete? ¿Cuántas personas van en la nave espacial? Van muy pocas personas, solamente se elige a un número muy reducido de personas. Y si él estudiaba todas las posibilidades que tenía de hacerlo, era imposible. Y entonces hoy te pregunto, ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás para cumplir tus más grandes sueños? Los que alguien, cuando se los cuentas, tú le dices, yo quiero tener una mansión. Yo voy a tener una mansión con alberca, viéndose al campo, viéndose a un campo de golf y a las montañas de Monterrey. Si tú les cuentas a, a tu familia, a tus amigos, voy a vivir en el penthouse de una torre increíble de mi ciudad. Si tú les dices a tu familia, voy a vivir en Torre Coy, en un penthouse en Torre Coy, en Monterrey, en San Pedro. Si tú le dices a tu familia, voy a vivir en Miami, en una torre increíble frente al mar. Y estas son historias reales de personas que ya hacen el negocio, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que te dice tu familia cuando le cuentas tus más grandes y más locos sueños? ¿Y por qué te pregunto que qué te dicen? Porque deben de reírse o deben de decirte que estás loco, que estás loca, que no sueñes tanto. Ay, mijito, no sueñes tanto. O sea, no, no. ¿Por qué no quieren que sueñes tanto? Porque les da miedo que no lo cumplas y que te estreses, que te frustres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tus sueños son muy grandes, es normal que la gente se ría. Es normal que tu familia se asuste, porque en tu familia nadie lo ha logrado. O en el círculo cercano no conocen una historia de éxito que lo hayan logrado. Pero ¿sabes algo? Aquí tienes dos decisiones. O sea, tienes la oportunidad de tomar dos decisiones, de creerlo y decir, si es cierto, nadie lo ha logrado, entonces no lo voy a poder hacer yo. O número dos, yo lo voy a hacer. Sé que nadie en mi familia lo ha logrado, así que yo voy a ser la primera que lo haga. Yo voy a ser el primero que lo haga. Y eso va a romper con los patrones de mi familia y va a llegar una nueva generación. Mis hijos, mis sobrinos, todos mis descendientes van a tener una transformación porque ya saben que su tía, que su tío, que su mamá
que su prima ya lo logró. Y entonces sanas toda tu descendencia, ¿sí? Sanas todo tu árbol genealógico. Sanas todo tu árbol genealógico. Lograste los sueños frustrados de las personas que hoy en tu familia ya no están. Los sueños de tu abuelita, los sueños de tu abuelito. Todo lo puedes sanar tú. Tú tienes esa decisión de empezar a transformar tu árbol genealógico. Entonces, ¿cuáles son tus más grandes sueños? ¿Y qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás para cumplir esos más grandes sueños? Porque sabes algo, ya estás en el vehículo correcto. Si tú estuvieras emprendiendo un negocio tradicional en donde no hay un sistema, en donde nadie te está diciendo cómo lograrlo, te diría, ok, mucho éxito, lo puedes lograr. Pero aquí no te digo lo puedes lograr, aquí te digo, lo vas a lograr. Si tú haces que suceda tus más grandes sueños, si tú haces este negocio con el sistema que ya tenemos, que ya funciona, ya está probado y comprobado que puedes vivir en Torre Col, que puedes vivir en un penthouse en León, en la ciudad de León, Guanajuato, que puedes manejar una camioneta Porsche, que puedes manejar un i8, que puedes manejar un Mercedes-Benz, que puedes vivir en una casa increíble, en un residencial privado, viendo a las montañas de Monterrey, el campo de golf, que puedes manejar la camioneta de tus sueños, que puedes, si así lo decides, un día irte a vivir a otro país con tu pareja. Aquí está probado y comprobado lo que tú puedes lograr. Que puedes vivir en Miami, salir a tu balcón y ver hacia el mar. Aquí no te digo que lo puedes lograr, aquí te digo lo vas a lograr. Ya estás en el lugar correcto. Pero ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás para cumplir esos grandes sueños? Porque obvio, el camino no es fácil, no es regalado. Ve de dónde venimos, ve de dónde partimos, ve tu punto de partida. La historia que te estoy contando hoy se trata de José Hernández. Nació en Michoacán. Su familia migró a California y él tenía muy claro que no iba a ser fácil, porque él observaba a los que lograban llegar al espacio y se daba cuenta que todos eran americanos, blancos, que ya eran estadounidenses. Él era migrante, él era mexicano, sí. Él sabía que iba pasos atrás para lograr ese sueño. Y entonces hoy no te digo que pienses que es fácil, porque todos estamos partiendo desde cero o desde menos cero, ¿sí? O desde menos cero. Y no importa de dónde estás iniciando, importa qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás a ir por ello. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que tienes para cumplirlos? Ponme una limitante que tú tengas para cumplir. Dinero, me dice Juan. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus limitantes? Tiempo, ¿ok? ¿Cuál más? Me creo insuficiente. Wow, qué fuerte. A quien me dijo me creo insuficiente, ahí es lo más, ahí de ahí parte todo. Porque ¿sabes algo? No importa en dónde te encuentres tú hoy. José Hernández así, él sabía que él iba atrás, él iba pasos atrás, pues simplemente por ser migrante, por ser mexicano, ya iba pasos atrás de poder ir al espacio. Pero él sabía, él estaba consciente en dónde estaba. Pero ¿qué necesitaba para lograrlo? ¿Qué requería para lograrlo? Número uno, creer en él. Lo más importante, si él no hubiera creído en él, no lo hubiera podido cumplir. Pero él creía en él, él sabía que podía. Ahora, te pregunto, ¿estas limitantes son reales o son paradigmas mentales?
¿Son reales o son paradigmas mentales? Porque el dinero no es algo real. Muchas personas de aquí iniciamos sin dinero, así que no es real. La limitante real, la limitante de dinero no es real, es un paradigma mental. Que no tengo tiempo, ¿es real que no tienes tiempo o es un paradigma mental? Porque cuando yo inicié, yo, Ana Laura Redondo, cuando yo inicié en enero de 2020, yo tenía un empleo. Yo tenía un empleo y era, pues aunque era en oficina, no andaba en el campo, sí, pero estaba en una oficina y llegaba agotada mentalmente a mi casa, porque estaba en un empleo ejecutivo en donde tenía muchas responsabilidades, porque la gente solamente ve el puesto y ve lo que te pagan, pero no ve todas las responsabilidades que tú tienes. Tú tienes que cumplir con metas. Si tú no cumples metas, obviamente, pues alguien más puede accesar a ese puesto, porque entre más grande el puesto, pues más responsabilidades y más metas tienes, ¿sí? Entonces, ¿era una limitante real o era un paradigma mental? Porque sabía que había otras personas que ya lo habían logrado. Por ejemplo, Jessica, mi socia que te comentaba ahorita, ¿era una limitante real que tenía poco tiempo o era un paradigma mental? Porque aún así lo hizo. Del campo, de estar trabajando en el campo de 4 de la mañana a 7 de la tarde, así levantó su negocio. De ahí pasó de cero a Platino 2000. Entonces, las limitantes que hoy tienes, ¿son reales o son paradigmas mentales? Ahora, si son reales, Ana, es que es real. Me pasa esto. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ya vieron, por ejemplo, con la historia que te estoy contando de José Hernández? ¿Era una limitante real que por ser mexicano, que por ser migrante no podía estar en la NASA? Pues sí, porque no había alguien que ya lo había hecho. Podría ser real. Pero si él demostraba que él era capaz de hacerlo y transformaba ese paradigma de que un migrante no puede ir al espacio, entonces ¿era real o era un paradigma? ¿Sí? No sé si ya vieron también la historia que está ahorita de un mexicano que sacó una medalla de oro y es un paralímpico, es un atleta paralímpico. Y entonces alguien pudiera decir, ay, es que no tengo piernas, sí, es que no tengo brazo. Y es que esto, o alguien dice, ¿sabes qué? Por lo mismo, por mi condición es real, pero lo puedo transformar en una historia de éxito, en que se vuelva un paradigma, en transformarlo en un paradigma para que o sea, eliminar, más bien eliminar ese paradigma para que otras personas puedan decir, si esa persona pudo, entonces yo puedo. Hay personas que ya lo lograron. Ahora sí, cuando tú piensas que es una limitante real, o no sabes si es real o es un paradigma mental, piensa en las siguientes preguntas. Hay personas que ya lo lograron con mis condiciones, con mis limitantes. Hay personas que ya lo lograron. Por ejemplo, para los que me dicen, es que tengo hijos. Pues yo conozco personas con hijos que por esa misma razón han logrado llegar a Sherman. Es que estoy embarazada. Pues por eso mismo, yo conozco personas que han logrado llegar a Sherman. Es que tengo poco tiempo, pues por esa misma razón conozco personas que lograron llegar a Chernobyl. Entonces, hay personas que ya lo lograron, siempre pregúntate eso. Olvídate de que si es tu familiar, si es cercano, no importa, no importa quién sea. Sí, por ejemplo, yo en mi familia, en mi círculo cercano, y ponte a investigar, como siempre les enseña Héctor, pónganse a investigar acerca de dónde vienen, de sus abuelos, qué han logrado ellos. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar de que hay personas que ya lo lograron, mi abuelo lo logró. Mi abuelo migró a una ciudad que ni conocía. Cuando abrió su negocio, dormía debajo del mostrador porque no tenía dinero para pagar una renta o comprar una casa. Entonces, cuando cerraba su negocio, su mostrador, ahí debajo del mostrador, ahí era su cama.
Entonces, hay personas que ya lo lograron y si no tienes personas cercanas que ya lo lograron, encuentra historias de éxito. Aquí en este negocio, todos los chairmans son historias de éxito, son personas que ya lo lograron porque todos venimos de cero, te lo prometo, que todos venimos de cero. Entonces, ahora pregúntate, ¿cómo puedo lograrlo yo? Si ya conozco historias de éxito que ya lo lograron, ¿cómo puedo lograrlo yo? ¿Sí? Por ejemplo, volvemos a la historia de José Hernández. ¿Hay personas que ya fueron, él se preguntaba, ¿hay personas que ya fueron al espacio? Sí, hay personas que ya fueron al espacio. Entonces, significa que yo también podría, porque esas personas ya fueron. O sea, ya se rompió el paradigma de que los seres humanos pueden ir al espacio. Ok, entonces ya fueron al espacio, quiere decir que yo también puedo. Pero ¿cómo puedo lograrlo yo? Él se preguntaba, ¿cómo puedo lograrlo yo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder lograr lo que ellos ya hicieron? Entonces solamente pregúntate eso. Si ya hay personas que lo lograron, si ya hay personas en Sherman 10, si ya hay personas en Sherman 25, ya hay personas en Sherman 50, ya hay personas en Sherman 100, ya hay personas en Sherman 250, ya hay personas en Sherman 500, ¿cómo lo puedo lograr yo? ¿Cómo puedo lograrlo yo? Ok, entiendo que desde el punto de partida en el que yo estoy, voy pasos atrás. Por ejemplo, cuando yo inicié, decía, ok, voy pasos atrás de alguien que no tiene un trabajo, porque yo de 8 de la mañana a 6 de la tarde yo estaba en la oficina, entonces de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues buscaba cómo subir historias. Porque yo no estaba en mi casa pudiendo subir historias a la hora que se me pegara la gana, como yo sabía que había muchos ya haciéndolo. Pero ¿cómo puedo lograrlo yo? Ok, me daba mis escapadas porque había un 7-Eleven cruzando el edificio, entonces yo decía, voy al 7. Les decía ahí en la oficina, voy al 7. Y entonces bajaba y en lo que iba al 7, que realmente era un pretexto, iba y me iba grabando, grababa pues subía mis historias del día, abría mis equipos VIP, sí, subía que estaba haciendo inversiones, mientras estaba la mindset, yo recuerdo, te voy a ser 100% honesta, yo recuerdo que yo escuchaba las Mindset Call con mis audífonos, porque sabía que no podía poner una Mindset Call así nada más con la bocina, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Según yo, estaba en juntas virtuales, pues estaba, sí estaba en una junta virtual, no le mentía a nadie, estaba en la Mindset Call. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para que tú sepas en dónde tú estás, o sea, dónde tú estás arrancando y cómo lo vas a lograr. Si hay gente que ya lo logró, ¿cómo lo puedes lograr tú? No pasa nada. Hay personas que ya lo lograron, hay personas que ya lo hicieron. Solo qué tan dispuesto estás a hacerlo. Entonces, lo primero, José Hernández nos deja estos pasos que él siguió para llegar al espacio. Número uno, identifica lo que quieres lograr. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en este momento? O sea, cuáles son tus más grandes sueños y cómo sabes que los puedes cumplir? Ok, si tú dices, ay, no, pues quiero un Mercedes-Benz. Ok, ¿cómo puedes lograr ese Mercedes-Benz? Identifica qué es lo que quieres lograr. Quiero un Mercedes-Benz. Sé que llegando a Sherman 10 me lo puedo comprar. Ok, entonces, ¿qué es lo que requiero para tener el Mercedes-Benz? Llegar a Sherman 10. ¿Me explico? Quiero una casa nueva. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tener mi casa nueva? Ok, llego a Sherman 10, llego a Sherman 25. ¿Qué se requiere? Identifica, número uno, identifica qué es lo que quieres lograr. Él sabía que quería lograr ir al espacio. O sea, voy a ir al espacio. Y esa era esa determinación. No dijo, ay, entro a la NASA y ya estando en la NASA, voy metiéndome por el espacio. No, él era, voy a ir al espacio. Número dos, observa dónde estás y cuánto te falta para llegar. Esta es una foto real de niño de José Hernández cuando iba con su familia al campo. Entonces, ¿por qué tienes que observar en dónde estás y cuánto te falta para llegar? Para que seas consciente de dónde estás. Y que sí, a lo mejor tienes limitantes, pero volvemos a lo mismo. ¿Tus limitantes son reales o tus limitantes son paradigmas mentales que tienes? Porque si es tiempo, dinero, hijos,
Muchísimas personas también ya lo lograron. Entonces, ¿cómo lo puedes lograr tú? Si hay personas que ya lo lograron, que iniciaron sin dinero, ¿cómo lo hicieron? Si hay personas que iniciaron sin tiempo, con poco tiempo, ¿cómo lo hicieron? Y realmente es que todos tenemos tiempo. Sí, todos tenemos tiempo. La cuestión es que aprendas a ser disciplinado y planificar tu día. Porque yo te digo, mis días, yo empezaba a las 6 de la mañana, o sea, yo me levantaba antes de las 6 de la mañana porque yo tenía que estar saliendo de mi casa 7:20. Porque si yo ya salía a 7:30 ya no llegaba. Yo entraba a las 8 de la mañana. Entonces, si yo salía después de las 7:20 valía, ya no llegaba. Entonces yo tenía que estar saliendo de mi casa 7:20 más tardar. Entonces salía súper, ya te imaginarás, súper apresurada, porque las que son mujeres me entenderán, o sea, aparte estaba en un puesto ejecutivo que tenía que ir súper arreglada todos los días, entonces era arreglarme el cabello, maquillarme, elegir qué me iba a poner, preparar mi comida, porque obviamente comía en toppers, no iba a andar gastando, porque lo que llegaba de mi sueldo lo invertía al negocio, entonces no me permitía gastar, ¿sí? Porque pues eso lo podía usar para invertirle a mi negocio. Entonces salía súper apurada y era de 8 de la mañana que llegaba a la oficina a 6 de la tarde, ingeniármelas para hacer el negocio. Ahí te digo, me bajaba el 7-Eleven o me metía a una oficina privadita si sabía que nadie la estaba usando, porque yo estaba en un cubículo así entre todo el mundo. Entonces, pues ahí no podía hacer nada del negocio, pero buscaba, me metía a una oficina privadita y a grabarme, que tengo las pruebas de que me estoy grabando ahí en la oficina. Entonces, observa dónde estás y cuánto te falta para llegar, para que seas consciente y sepas que sí, el proceso no va a ser fácil, pero qué tanto deseo lograr eso. Si ya sé que aquí lo voy a lograr, o sea, a ver, José Hernández sabía y tenía claro que él, si seguía en el campo trabajando, él no iba a lograr el espacio. Y no es que estuviera mal trabajar en el campo, él se siente muy orgulloso de haber trabajado en el campo, pero ahí no iba a lograr ir al espacio. Entonces, que seas consciente que en donde estás, qué es lo que tienes que hacer, cuánto te falta para llegar. Ojo, para que seas consciente cuánto te falta para llegar, no para que, ay, no, pues ya no llegué, porque estamos hablando de cómo lograr sueños enormes, ¿sí? De pasar de ser un migrante en el campo a estar en la NASA yendo al espacio. Número 3, ten un plan. ¿Cómo vas a llegar? Si ya observaste dónde estás y cuánto te falta para llegar, o sea, tú hoy dices, ok, hoy estoy en un trabajo, hoy tengo un empleo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero realmente yo estoy ocupada desde las 6. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba ocupada desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé en dónde estoy, ya sé que tengo poco tiempo, ya sé que en la oficina en la que estoy no lo puedo hacer al 100% el negocio. ¿Cómo le voy a hacer? Sí. Y aquí ya hay un plan para seguirlo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para llegar a tus rangos? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para tener tus retiros semanales en trading? Seguir un plan. Así de sencillo. No tienes que buscarle el hilo negro. Ya existe un plan para tú tener tus retiros semanales en la parte de trading y para tú llegar a tu rango. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir ese plan. ¿Cómo voy a llegar? Por ejemplo, José Hernández sabía que tenía que estudiar una ingeniería para poder prepararse para un día estar en la NASA. Él tenía que estudiar una ingeniería. Y aunque a su alrededor, fíjate bien, porque a veces volteamos a nuestro alrededor y quieres como, ay, soy el único que me estoy saliendo del contexto familiar. Él era el único de su familia que dejó de trabajar en el campo porque estudió la ingeniería. Sus primos, sus hermanos seguían en el campo y él era el único que se estaba saliendo del sistema familiar, porque para todos fue no cómodo, pero fue lo conocido. Sí, no es que tuviera algo de malo que siguieran en el campo. Pero él sabía que si seguía en el campo,
no iba a lograr el espacio. Entonces, no es que su sueño esté mal, porque a veces creemos que porque nos estamos saliendo del ecosistema familiar, estamos haciendo algo malo. Y no, es que simplemente él sabía que su sueño no iba a ser por ahí. Y él tenía la determinación de lo que iba a lograr. Yo me salí de mi ecosistema familiar. Mi ecosistema familiar es graduarse, porque sí, todas mis primas, todas las mujeres de mi familia han estudiado una carrera universitaria, pero una vez que te gradúas, te casas y tienes hijos. Ese es mi ecosistema familiar. O sea, yo soy la rarita que vive con su pareja, que apenas nos vamos a casar y que no he tenido hijos a mis 34 años y que soy empresaria y que soy inversionista y que voy por mis sueños. Me salí de mi ecosistema familiar totalmente. Y al inicio, pues a lo mejor te sientes culpable, te sientes mal de romper con ese ecosistema. Todos en mi familia tienen un empleo tradicional y sus frases son como más vale poquito, pero seguro. Y no es que esté mal, o sea, no es que ellos estén mal y no es que yo esté mal, es que yo tengo claro qué es lo que quiero. Yo identifiqué lo que quería y yo sabía que no iba por ahí. Entonces, José Hernández, pues no era que él estuviera mal por salirse de trabajar en el campo, es que él tenía claro lo que quería. ¿Sí? Entonces, si a ti te pasa que te sientes culpable o te sientes mal por salirte del ecosistema familiar, pregúntate nuevamente, ¿qué es lo que quiero? Y sé que si sigo ahí, no lo voy a lograr. Así que, ¿cómo voy a llegar siguiendo mi plan de negocios? Siguiendo mi plan de inversiones. Oye, pero es que yo creo que si le agrego por acá, solo sigue tu plan de cómo vas a llegar. ¿Cuánto estarías dispuesto a esforzarte por ello? ¿Cuánto estarías dispuesto a esforzarte por ello? Te voy a platicar. Para los que han escuchado su historia, para los que no, como les dije aquí, se las estoy contando. José Hernández, cuando se graduó de la ingeniería, aplicó luego para la NASA. Y entonces se empezó a percatar que pues estaba siendo rechazado. Aplicó 12 veces. 12 veces. Y para poder aplicar esas 12 veces, o sea, no es como que mando una carta y luego otra y luego otra y luego otra. Transcurrieron 10 años. 10 años. Desde que se graduó hasta que estaba aplicando y aplicando y aplicando, pero se dio cuenta que él tenía que esforzarse para lograr ser aceptado en la NASA. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estudiar una ingeniería no era suficiente, que él tenía que desarrollar habilidades para que él se convirtiera en una persona valiosa, que la NASA dijera, ¿sabes qué? Esta persona sí es valiosa. Y él no podía hacerse la víctima como, ay, es que no me eligen por ser migrante mexicano. O sea, él se da cuenta, ok, ya sí, soy migrante mexicano, soy consciente de dónde estoy, me tengo que esforzar y tengo que convertirme en una persona valiosa para que la NASA se dé cuenta de que yo puedo estar ahí y que soy la persona que ellos necesitan que yo esté ahí. Entonces aprendió a pilotear, se puso en forma, se puso a hacer muchísimo ejercicio porque se dio cuenta que para poder ir a un vuelo al espacio necesitabas tener condición. Sí, o sea, no podía ser una persona que no tuviera condición. Ay, soy bien inteligente, soy muy listo, pero pues no tengo condición. Soy el mejor ingeniero, soy el mejor piloto, pero no tengo condición. O sea, que si voy al espacio me puedo quedar ahí sin aire. Pues no, él se dio cuenta que tenía que tener condición. Se puso a correr, se puso a desarrollar diferentes deportes, a nadar, a bucear, porque él se dio cuenta que él tenía que ser una persona con mucha condición para poder volar un día. Número 4, aprendizaje constante. Así es la vida. Estamos en constante transformación y en aprendizaje constante. Quien no está en aprendizaje, quien no está aprendiendo más, está muriendo. Cuando escuché esa frase, se me hizo muy fuerte, pero es real.
Cuando alguien no está en desarrollo constante, en aprendizaje constante, está muriendo. ¿Qué le pasó a Kodak? Ahorita estoy segura que muchos de ustedes ni siquiera saben qué es Kodak porque están tan jóvenes que ni siquiera saben qué es Kodak. Kodak era una empresa de cámaras fotográficas, ¿sí? Y era la empresa número uno, era la empresa número uno. Pero, ¿qué le pasó? No estuvo en aprendizaje constante, en transformación constante. Él dijo, ya soy el mejor en fotografía y soy el mejor y punto. Y ahorita ya ni existe. ¿Sabes que le ofrecieron ser la cámara de los Samsung, de los Android? O sea, le dijeron, o sea, la empresa dijo, oye, pues yo soy experta en celulares, tú eres experta en cámaras, fusionémonos y listo. Y dijo, ay, no, eso a mí no me interesa. Yo soy la número uno en cámaras y no tengo por qué aliarme contigo. ¡Pum! Bye, Kodak. Blockbuster. Blockbuster era el número uno, la casa de renta de películas, y llegó Netflix y le hizo una oferta, oye, pues tú ya tienes toda la infraestructura para rentar, yo lo voy a hacer digital, unámonos, porque Netflix pues era una pequeña empresita que iba empezando. ¿Y qué dijo Blockbuster? Cero me interesa unirme contigo. Yo ya soy lo número uno, yo estoy por todo el mundo, yo ya tengo mi sistema, no me interesa. Yo ya no existe Blockbuster. Ya sí hay miles de historias. ¿Por qué? Porque quien no está en transformación constante, en aprendizaje constante, está muriendo poco a poco. Por eso la gente que estudia en ingeniería y hoy se da cuenta que un TikToker, que un influencer gana más y ay, se empieza a frustrar y se empieza a enojar y ay, es que esos que bailan, esos que hacen TikToks, estos que no sé qué. Pues es que hay que estar en transformación constante, en aprendizaje constante. Yo al inicio, no les voy a mentir, o sea, al inicio me costó mi ego, soltar mi ego, porque yo estudié la carrera de arquitectura y yo sabía que todo, para todos en la universidad en la que yo estuve, toda mi generación, yo iba a ser como, ay, esta chava que anda haciendo TikToks, esta chava que anda haciendo Reels, que se anda ahí grabando, creyéndose influencer. Y hoy los resultados hablan, los resultados callan bocas. Me costó soltar mi ego, no te voy a mentir, te voy a ser 100% honesta y sincera, me costó soltar mi ego, pero yo sabía, a ver, yo quiero seguir en un empleo como ellos, porque ellos siguen en un empleo, que no está mal, volvemos a lo mismo, pero yo no quería eso, yo no quería eso. Y sabía que la vida que yo soñaba y con todo lo que yo soñaba no estaba dentro de ese sistema tradicional. Entonces, aprendizaje constante. Solo es abrazar la vida y entender que quien está en aprendizaje constante y se está educando constantemente, no es como, ay, si te fijas, o sea, los mismos educadores de trading, ¿sí? O sea, Silvia no es como, ay, güey, ya sé tradear y ya no me importa nada. No, Silvia está en constante aprendizaje. Paulina está en aprendizaje constante. No es nada más, ah, ya lo sé y ya listo. No, así no funciona la vida. Y abrázalo. Porque si tú te frustras, ay, ¿cómo que voy a tener que estar aprendiendo constantemente? Bueno, pues entonces tú decides si quieres estar en éxito constante, si quieres una vida plena, una vida que tú sueñas, una vida donde puedas viajar, donde puedas tener libertad. Entonces hay que estar en aprendizaje constante, listo. Yo amo aprender todos los días y todos los días aprendo. Por eso yo no digo, oh, y otra Mindset Call es, wow, qué padre, ahora que vamos a aprender en la Mindset Call. Wow, qué padre, ahora que nos va a enseñar Paulina. Wow, qué padre, ahora que nos va a enseñar Silvia. Wow, qué padre, ahora qué es lo nuevo que se viene de la academia. Wow, qué padre, porque estamos en aprendizaje constante, esa es la realidad. O sea, él podía haber dicho, ya estoy en ingeniería y pues bueno, si la NASA no me aceptó, pues ya la hice, pero no. José Hernández tenía entendido y sabía y tenía exactamente identificado lo que quería.
Y número 5, cuando sientas lograrlo, siempre hay que esforzarse más. Cuando sientas lograrlo, siempre hay que esforzarse más. Por ejemplo, en la NASA lo aceptó. Después de 10 años, después de 12 aplicaciones durante 10 años, la NASA lo aceptó. Pero aceptarlo en la NASA no significaba que tú ya pudieras ir a un vuelo, a una misión de vuelo, porque son misiones, o sea, no es como que nada más se suben a la nave y van al espacio. No, pues es toda una misión, ¿no? O sea, van al espacio a una misión. Entonces, observa la foto del vuelo y realmente date cuenta, o sea, hay 7 personas. Sí, hay 7 personas. Entonces, ¿qué tenía que hacer ya estando dentro de la NASA? Una vez que la NASA lo aceptó, después de 10 años, fíjate bien, de 10 años de aprender a pilotear, de desarrollarse físicamente, desarrollar su condición, de aprender ruso. Se dio cuenta que tenía que aprender ruso, que las personas que van a las misiones saben ruso, saben otros idiomas. Aprendió ruso y ¿sabes qué? Como se dio cuenta que pues para aprender mejor el idioma, pues tenía que irse a Rusia. Se fue 6 meses a Rusia de voluntario. 6 meses, o sea, 6 meses en los que él sabía que no iba a estar ganando dinero, que iba a estar de voluntario, que iba a estar invirtiendo todo su tiempo en ser voluntario y que además iba a pagar vuelo, iba a pagar hospedaje. Él iba a invertir durante 6 meses todo su dinero, todo su tiempo. ¿Qué tan dispuesto estás? Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué tan dispuesto estás a lograrlo? Aquí a veces pasa que en un mes alguien no logró lo que quería y dice, ay, es que ya llevo un mes. Él tardó 10 años, 12 aplicaciones, o sea, 12 veces que él aplicaba y lo rechazaban. Se dio cuenta que debía aprender ruso, entonces se fue de 6 meses, 6 meses en los que no iba a recibir ni un solo peso, ni un solo dólar, y que además iba a invertir todo su tiempo. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás para lograrlo? Una vez ya estando en la NASA, se dio cuenta que no solamente era ser aceptado, era esforzarse para estar dentro de la tripulación de vuelo, porque únicamente iban a elegir 7 de todas o sea, de todas las personas que aplicaban, porque aplicaban miles de personas, quedaban únicamente pocas, no sé, algunas 30, 40, pero de esas 30, 40, únicamente 7 iban al vuelo, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, oye, es que no todos llegan a Sherman. Sí, no todos llegan a Sherman. Pero ¿por qué no todos llegan a Sherman? Porque no todos están dispuestos. Esa es la realidad. Porque de que se podría, o sea, de que se puede y de que se podría que todos sean Shermans, se puede. El plan ahí está. Únicamente seguirlo. ¿Por qué no todos llegan? Porque no todos están dispuestos. Esa es la realidad. Entonces, si tú ya sabes que no todos llegan, y no porque no se pueda o porque no sea posible, porque ya está demostrado que sí es posible, ¿por qué tú no has llegado? ¿Por qué tú no llegas? ¿Porque realmente estás dispuesto o solamente unos días estás dispuesto? Los días que amaneces motivado, corres y haces las cosas, y los días que no estás motivado, no. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer las cosas, a hacer que suceda, a esforzarte por ello? ¿Cuál es tu sueño imposible? Esta es la historia de José Hernández. Esta es una foto con su papá. Hoy en día o sea, tiene un viñedo. O sea, él dice, sigo dedicándome al campo con mi papá, porque mi papá me enseñó a andar en el campo, pero porque me gusta y porque quiero. Hizo ese viñedo donde producen vinos porque le gusta, porque quiere y porque puede. ¿Sí? Entonces ahora le dijo a su papá, te encanta estar en el campo, papá, vente, hagamos un viñedo, hagamos un vino, vamos a estar en el campo, pero porque les gusta. Imagínate. ¿Te imaginas poder sacar a tus padres de trabajar, de jubilarlos, de decirte,
Por ejemplo, no sé, yo sé que hay papás a los que les gusta mucho lo que hacen. Bueno, hazlo porque te gusta, no porque lo necesites. Aquí en nuestra mansión tenemos unos campos de sembradío de uvas, aquí tenemos nuestro viñedo, aquí hacemos nuestro propio vino. ¿Te imaginas poder decirles, wow? Entonces, ¿cuál es tu sueño imposible? Porque en inglés la palabra imposible es impossible. Entonces, ¿tu sueño es impossible o I am possible? Y M es de yo soy. Y si la palabra imposible empieza con IM de yo soy posible. Imposible o yo soy posible. Esa fue la historia de José Hernández y me dice, wow, me dice una chica que dice en el grupo que estoy hablando de su tío, wow, qué increíble, pues ya tienes un gran legado. Ahora, ¿cuál es tu sueño imposible? Yo no sé cuál sea tu sueño imposible, pero realmente a mí lo que me llena, me enchina la piel, me hace como, wow, emocionarme demasiado, decir, wow, o sea, puedo estar representando a mi país en las grandes ligas. Cuando fui a Barcelona, estuve en la convención de Barcelona y me llevé nos llevamos Héctor y yo la bandera de México, o sea, ahí estoy con Brice, con la Platino 5000, próxima Sherman 10, Briseida Cortés, y ahí estoy con Héctor, estamos en Barcelona con la bandera de México y decir, wow, estoy representando a mi país en las grandes ligas. Qué increíble, tengo esa responsabilidad, tengo ese compromiso, tengo esa visión de que mi país esté en las grandes ligas y sé que puede ser a través de mí. Que en la industria del multinivel tenga una líder mexicana, que en la industria del multinivel tenga una latina, una mexicana que está ahí representando y haciendo que muchas mujeres se dan cuenta que es posible ser 6 cifras, que es posible lograr sus sueños. Así que nos vemos en la convención para que pongas en alto el nombre de tu país, porque esto es posible para ti. Así que let's go, team. Esto fue todo por mi parte el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente jueves y a darle. ¿Cuál es tu sueño imposible? Un abrazote, los quiero mucho, los veo en la convención acá en Monterrey. Bye bye.